Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Kill Poison Slug con estos especiales. Susie tenía razón. Después de discutir con su doctora, Pago obtuvo una respuesta que la calmó. Llamó a Susie para confirmar y programar el rodaje en función de las responsabilidades de su empresa. Nosotras también podemos tomarnos unas vacaciones, sugirió Pag. Excelente, necesitamos un descanso de esos documentos. Gracias por ser comprensiva. Gracias también por contarme sobre tu trabajo, le dijo Prem. Es porque eres muy importante para mí, porque eres mi corazón y no quiero que me duele el corazón por malentendidos. El cálido aliento hizo que la doctora Prey, que estaba profundamente dormida, abriera los ojos. Sabía exactamente quién estaba debajo de la manta con ella y quién siempre la despertaba. Así si se despertaba más tarde, esa mañana no habría manera de que ella se despertara más temprano, ya que solo se había quedado dormida al amanecer. La doctora Prey solo pudo gritar eso, ya que el rostro apoyado contra ella no respondió, y ya no estaba simplemente acurrucada. Los labios juguetones de su novia hicieron que la doctora Prey quisiera alejarse, pero no pudo. Otra parte de ella quería que Pac se quedara allí, como cada vez que se burlaban. Prey hace calor. Entonces, ¿por qué estás debajo de la manta? La doctora Prey no pudo evitar reírse al ver el rostro sudoroso asomado por debajo de la manta. Los labios de su novia sobre ella hicieron que la doctora Prey quisiera alejarse, pero no pudo. Otra parte de ella quería que Pac se quedara allí, como cada vez que se burlaban y se daban cariño. Prem, hace calor. Entonces, ¿por qué estás debajo de la manta? La doctora Prem no pudo evitar reírse al ver el rostro sudoroso asomando por debajo de la manta. Bien hecho. Simplemente me gusta. Lo haces y luego te quejas de que hace calor. A pesar de su risa disimulada, la doctora Prem tomó un pañuelo para limpiar el sudor del rostro de su novia, mientras sentía el aire acondicionado para refrescarse un poco. Te estaba despertando. Podrías despertarme normalmente. No sé por qué te gusta hacer eso. ¿Por qué puedo acurrucarme más tiempo contigo? ¿Y por qué te gusta tanto acurrucarte? Porque eres suave y yo quiero acurrucarme de nuevo. Pac dijo eso e hizo exactamente lo que quería, acurrucarse cerca de su doctora. El toque juguetón hizo que la doctora Prem no pudiera contener la voz. Ya no era cuando Pac estaba debajo de la manta. Mientras quitaba el camisón lentamente, la doctora Prem supo que esta mañana sería otro comienzo tardío. Pero no había necesidad de preocuparse, ya que sus vacaciones comenzaron hoy, y el vuelo de Pac para su sesión de fotos como modelo era por la tarde. Menos mal que el vuelo es por la tarde, si fuera por la mañana habría que reprogramarlo. Quién sabe cuánto tiempo se dieron cariño. Una descansaría mientras la otra le daba cariño como quisiera. Cuando ya casi era hora de irse, finalmente se levantaron de la cama para ir a la sesión de fotos de la revista. Solo fueron necesarias unas horas para llegar al famoso balneario con la hermosa vista que el equipo había preparado. La doctora Prem sonrió a su novia, quien tuvo que ir a hablar con el equipo para prepararse para el rodaje a la mañana siguiente. Pac, voy a trabajar, caminaré y esperaré. Parece que alguien va a caminar contigo. Pac sonrió a una bella doctora que caminaba con otra modelo que se reía, que se estaría fotografiando con ella. Haz tu mejor esfuerzo del trabajo. Dime sí y me comunicaré contigo pronto, Prem. Da lo mejor de ti. El trabajo fue lo primero. Si usara cualquier otra excusa y no hiciera lo mejor que pudiera, la doctora Prey no le gustaría. Su trabajo fue crucial, ya que afectaba la vida de los pacientes, y no podía retrasarse ni un segundo. Las actrices se pusieron a trabajar según lo acordado, mientras la doctora Prey y la doctora Lada discutían sus planes para el siguiente día, decidiendo qué actividades realizar mientras sus novias modelaban para la revista. Mientras esperamos, ¿debemos adentrarnos en el mar, Lada? Parece bueno. Simplemente recostarse es aburrido. Muy bien, hagamos eso. ¿Paramos en la sesión de fotos? ¿Quieres eso? Solo pregunto si tú querías. Mejor no, podemos interrumpir su trabajo. Pero parecía que sus actividades previstas debían posponerse. La sesión de fotos de la mañana siguiente hizo que la doctora Prey y la doctora Lada fruncieran el ceño. ¿Cómo no iban a hacerlo? Cuando había un modelo masculino uniéndose al rodaje, inicialmente les dijeron que solo serían la heroína y la villana, fotografiándose juntas. Porque de repente apareció un modelo masculino. Lada, Prey. Las dos jóvenes vieron al modelo masculino en una escena muy cercana con sus novias. Él no mencionó ningún modelo masculino. Pac tampoco me dijo nada. Pensé que era sola con él. Como llegó un modelo masculino al rodaje. La mejor persona para responder a sus preguntas fue Susie, quien rápidamente acercó a ver la mirada de la doctora Lada. Aunque su mirada estaba tranquila, todavía estaba presionada. Déjame explicarte. Dinos, estamos escuchando. El tono tranquilo de la doctora Lada hizo que Susie sintiera como si estuviera rociándose con abuelada. El editor pensó que tener un modelo masculino aumentaría los ratings, y el actor que elegimos es digno de confianza. ¿Confianza?
A este actor no le gustan las mujeres. Porque el editor cambió el concepto. La próxima vez, si no sale como se acordó inicialmente, no acepten ese trabajo. No dejaremos que acepten ese trabajo, pero ¿cómo podemos confiar en ti si sigues cambiando de esa forma? Está bien, comprendo, dijo Susie. Aunque sus palabras fueron tranquilas y no abiertamente disgustadas, Susie se veía muy bien porque la doctora Lada estaba descontenta, no con su novia, sino con el hecho de que los detalles del trabajo no coincidían con el acuerdo inicial. Ve a cuidar de Al y Pac, Susie. Está bien, dijo ella. ¿Qué más puedo hacer? Aparte de aceptar que esta vez no pude hacer el trabajo lo suficientemente bien, pero elegí el modelo masculino para emparejarlo con Al y Pac con mis propias manos. Las dos doctoras no dijeron nada más, ambas se concentraron en la escena, en la que el equipo estaba arreglando poses para los modelos, haciendo que pareciera que la villana y la heroína estaban peleando por el héroe. La doctora Prem se dio la vuelta porque no quería mirar las imágenes. Sabía que si miraba durante demasiado tiempo, podría terminar caminando y causándole a Pac un estrés innecesario. Sabía que era el trabajo de Pac, pero nunca le gustó ver a su novia con otra persona. Si lo hubiera sabido, ella no habría venido de vacaciones a la playa con Pac. Habría dejado que Pac hiciera su trabajo para no tener que ver esas escenas. Pero por muy enojada que estuviera, el rostro de la doctora Prem permaneció impasible, sin mostrar signos de molestia o emociones anormales. Y no fue solo la doctora Prem, el rostro de la doctora Falada estaba igualmente tranquilo. La doctora Lada sabía exactamente por qué la doctora Prem no estaba relajada. La doctora Prem solía leer o sentarse sola en silencio cuando algo la molestaba, mientras la doctora Lada hacía ejercicio para no pensar en cosas irritantes. Las dos doctoras eligieron actividades para distraerse, pero no fue lo mismo para las dos modelos, quienes miraban con preocupación a sus novias alejándose de la zona de rodaje. Puede que la heroína esté acostumbrada a intentar hacer las paces con su novia, que tenía que verla con otras personas por motivos de trabajo, pero no fue lo mismo para la villana. Esta fue la primera vez que su novia la vio trabajando. Pac, ¿estás preocupada? Un poco. Es muy posesiva. No me digas que no te deja hacer trabajo de entretenimiento. Quizás un poco, soy su novia, pero a ella no le importa siempre que esté dentro de los límites razonables. Pero esta vez lo vio y el editor añadió un modelo masculino. Tendré que explicárselo. Aunque preocupada por la reacción de la doctora Prem, Pac ajustó sus emociones profesionalmente cuando llegó el momento de trabajar. Sé un poco más linda, Pac. Añade otra pose más. Sean más cariñosas, de una manera que haga que ese joven las mire y se rinda a sus pies. Las dos modelos se miraron antes de hacer lo que el fotógrafo deseaba. Esta vez el concepto era diferente, un poco más cariñoso, pero eso no incluía el modelo masculino, solo ellas dos, compitiendo por ser un poco cálidas para llamar la atención de sus novias. El concepto hizo sonreír a ambos modelos. Tuvieron una buena idea para hacer comprender a sus novias el trabajo que podría perturbarlas. Pero si funcionara o no era otra cuestión. Sus queridas doctoras eran difíciles de predecir y podría hacer falta algo más que hablar para hacerles entender. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.